Muy buenas tardes, esto es Noti Literal, noticias comentadas. Mire, pues el tema más escandaloso desde ayer, acuérdense que le presentamos un video donde llegaba Emilio Lozoya a declarar en el reclusorio norte y bueno, pues había una nube de periodistas enorme y todos pensaban que nada más iba a declarar y se iba a volver a ir, pero no, lo dejaron de una vez ahí porque el juez determinó pues variar la acción y pues otorgar la prisión preventiva a Emilio Lozoya. Entonces duró pues poco más de un año y anduvo en libertad con un brazalete. Emilio Lozoya es el que fue director de Pemex y que denunció a muchísima gente, entre ellos al expresidente Enrique Peña Nieto, de recibir sobornos del gigante Odebrecht, el gigante brasileño, y que ese dinero, 6.5 millones de dólares, habría entregado el dueño de Odebrecht para la campaña del señor Enrique Peña Nieto, porque pues no fue solo para eso. Acuérdense que también varia parte de ese dinero se entregó a los legisladores para que votaran a favor de la reforma energética que promovía en aquel entonces Enrique Peña Nieto y que hablaba que era la panacea de todos los bienes y que se iba a ir muy bien, iba a bajar la luz, etcétera, y fue todo lo contrario. Entonces, esto ya viene ahora con el señor Lozoya, que anduvo libre entre un brazalete, no podía salir de la Ciudad de México, pero el problema fue que se anduvo placeando por ahí, por todos lados, anduvo en restaurantes de lujo y mucha gente lo criticó, inclusive llegó a acusar que le estaban dando pues demasiadas libertades por el criterio de oportunidad que se acogió como una especie de testigo protegido, que al dar otros nombres pues él ya podría llevar su proceso fuera de la cárcel. Pero pues esta circunstancia de Emilio Lozoya que pues bueno no previó ese problema, pues ahora al ir al juzgado lo dejaron ahí ya en prisión preventiva. Este caso, bueno, pues a ver cómo continúa, porque es un caso donde están involucrados muchísimas personas. En la denuncia que presentó el señor Lozoya ya hace buen tiempo, de 64 páginas, involucra a decenas de personas, decenas. A ver cómo pinta entonces este caso y cómo queda. Ahora vamos a ver otro aspecto importante, porque le decíamos a usted que allá en Baja California, creo que hubo este incendio de esta camioneta que se ve como que si tuviera adentro algún combustible, porque salen las lenguas de fuego y es mucho lo que se está quemando adentro, para que fueran nada más ciertos muebles o los asientos de la camioneta. Se ve como que estuviera cargado algún combustible adentro. Mire, fíjese bien cómo allá en Cabo San Lucas, cómo se ve este aparatoso accidente. Bueno, pues esperemos más información para ver si fue provocado este incendio, cómo fue, si hubo víctimas o no, porque de repente nada más mandan este video de este incidente. Mire, quiero comentarle que
hay unas rupturas en la estructura del gobierno federal porque uno de los elementos más importantes de los engranajes de la justicia en nuestro país es precisamente la Fiscalía General de la República, pues el titular es el doctor Alejandro Gers Manero, que ya fue rector de una universidad y pues es un abogado ya con mucha experiencia, y que aquí el único problema es que hay cierta ruptura entre él y el director de la Unidad de Inteligencia Financiera, pues Santiago Nieto Castillo, el doctor, que ha estado actuando con mucha honestidad. Inclusive en el pasado él era fiscal en el área electoral y estaba investigando al mismo Peña Nieto por los recursos que siguieron la ruta de lavado de dinero del narcotráfico, muchos recursos que obtuvo en su campaña Enrique Peña Nieto, pero por las presiones del grupo de Peña Nieto y llegando ya a la presidencia, aunque hubiera sido con ciertas cosas ilegales, pues inmediatamente despidieron al doctor al doctor Santiago Nieto Castillo, pero pues él ha estado enviando, fíjese, en el periodo, hablamos del periodo de diciembre de 2018, que es cuando toma el cargo de presidente Andrés Manuel López Obrador, hasta el mes de febrero de este año, la Unidad de Inteligencia Financiera ha congelado, bloqueado más de 41,000 cuentas relacionadas con personas sospechosas de lavado de dinero, de relación con el narcotráfico, etcétera. Siempre se había dicho en muchos sexenios anteriores, mira, este es el señor Santiago Nieto, el doctor Santiago Nieto Castillo, que está en una de las mañaneras informando, y a un lado, pues el presidente siempre está ahí a un lado de los invitados. Quién sabe cómo le hace para aguantar tanto tiempo parado, pero ahí está siempre el presidente parado, siempre que está exponiendo a alguien. Nunca lo he visto sentado en una de esas mañaneras. En fin, le comentaba cómo el doctor Santiago Nieto ha estado trabajando de esa forma, pero la Unidad de Inteligencia Financiera, no crea usted que es infalible. Ha congelado algunas cuentas equivocadamente, entre ellas las de una universidad que tenía 4 millones de pesos nada más, pero la congelaron, y después su rector comprobó que eran recursos pues bien habidos, justificó, incluso eran algunos cantidades otorgadas por el mismo gobierno federal en algunas bolsas que hay y que las universidades presentan determinados proyectos, y de ahí obtienen. Entonces se justificó y le quitaron el bloqueo. Pero como ese caso, también hay otros. Pero aquí el fondo del asunto es más importante, va más allá todavía que estos errores. El fondo del asunto es que hay quienes consideran que el bloqueo de las cuentas que hace la Unidad de Inteligencia Financiera, la UIF, no son constitucionales, es decir, que son ilegales, que la UIF no tiene facultades jurídicas para bloquear cuentas, que el procedimiento es a través de una petición a un juez, y que el juez, que tiene autoridad para eso, ordene el bloqueo de determinada cuenta. Esos son criterios que se han manejado, y que, de ser así, pues todas las cuentas que ha bloqueado la Unidad de Inteligencia Financiera, que dirige Santiago Nieto Castillo, podrían ser ilegales,
Entonces esto es importantísimo porque ahora que ha resurgido ese problema entre el fiscal general de la República, como es Alejandro Gertz Manero, que ahí lo tenemos en pantalla, esta controversia que ha surgido entre ellos, que no se pueden ver aparentemente, le molestó al presidente López Obrador y los culminó a que limaran sus asperezas y que de alguna forma se llevaran bien como equipo, porque bueno, pues es un equipo importante, tanto la unidad de inteligencia financiera que investiga, checa, y que no se le había pegado antes a la delincuencia organizada por ese medio, ni a muchos delincuentes, está haciendo un trabajo enorme para hablar de más de 41,000 cuentas bloqueadas en ese tiempo, en menos de 3 años. Es un trabajo enorme. Y la Fiscalía General de la República, con su autonomía, que por primera vez la tiene de verdad, y que antes la PGR, llamada la Procuraduría General de Justicia de la República, dependía del presidente. Él los nombraba, a él le rendían, pese, bueno, pues a que una fiscalía debe ser autónoma para poder actuar sin presiones. Bueno, de esa forma se daban las cosas. Ahora con la fiscalía hay otra libertad. Sin embargo, estos dos grupos están en problemas que pueden ser graves para la investigación que se está dando o para las investigaciones, porque de tantas investigaciones que le ha mandado Santiago Nieto al fiscal Alejandro Gertz, muy pocas ha desarrollado realmente, muy pocas ha visto o ha tramitado para poderlas consignar ante un juez, muy pocas. Entonces hay una decepción del doctor Santiago Nieto porque ha trabajado mucho, pero no ha visto que sus indagatorias prosperen al consignarse a algún juez, al Poder Judicial. Ahorita, después de este corte, le comento más detalles sobre este caso y otros que de alguna manera han estado fraccionando, dividiendo un poco al gobierno federal. Hey, ¿qué tal? Soy Alondra Franco y pues bueno, te invito a que me acompañes en Rondando tu Escuela, un programa en donde nosotros somos tu voz y nos ocupa que tengas los mejores servicios y te ayudamos en ello. Todos los miércoles en punto de las 2 de la tarde aquí por Rondando tu Escuela GR. Bueno, continuamos con Noti Literal, noticias comentadas. Mire, este problema entre el titular de la Fiscalía General de la República y el director de la Unidad de Inteligencia Financiera que tenemos ahí en pantalla en la web, el doctor Santiago Nieto Castillo, esas diferencias entre un organismo y otro aparentemente no son nuevas. El doctor Alejandro Gertz Manero tuvo problemas con sus familiares y bueno, pues de tiempo hace alrededor de 5 o 6 años, hubo un conflicto. Él acusaba de homicidio, Alejandro Gertz Manero acusaba de homicidio a uno de sus parientes,
creo que era una hermana y otros sobrinos, otras personas, que nunca prosperó esta denuncia que hizo en su tiempo el doctor Alejandro Gesmanero. Y al no prosperar, aquí está en pantalla el titular de la Fiscalía General de la República, al no prosperar estas denuncias del doctor Alejandro Gesmanero, pues nunca fueron consignadas, pero después casualmente, cuando ya en 2019 el doctor Alejandro Gesmanero ya era titular de la Fiscalía General de la República, pues como que prosperó eso, y en el año pasado, en 2020, fue detenida esta persona que él acusaba, familiar. Y los familiares, en contraposición, dijeron que él tenía, todo esto son comentarios, no podemos darle el grado ni siquiera de presuntos, pero son parte de la historia. Los familiares de la persona detenida dijeron que el doctor Gesmanero, su pariente, tenía una cuenta en un paraíso fiscal de alrededor de $8 millones. ¿Y qué eso? Bueno, pidieron que lo investigara precisamente la Unidad de Inteligencia Financiera, ya con titular del doctor, con la titularidad pues del doctor Santiago Nieto. De esta forma, Gesmanero se da cuenta que tienen la Unidad de Inteligencia Financiera una presunta investigación en su contra por medio de la Unidad de Inteligencia Financiera de esa cuenta presunta pues de $8 millones. Entonces, no se ha sabido si el doctor Santiago Nieto ya haya hecho algo, investigado, movido algo, que ya tenga por ahí una investigación sólida. No se ha sabido eso, ni él lo ha comentado. Pero lo que se ha comentado, el mismo fiscal general de la República ha dicho que las investigaciones que hace Santiago Nieto carecen de pruebas y que por eso él no puede consignar esos expedientes. Entonces, ¿qué significa? Pues significa que desde ahí vienen los problemas entre estos dos personajes importantísimos del gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador. Esta circunstancia puede impactar en el buen funcionamiento de la Procuración de Justicia y de las investigaciones también de la UIF. Entonces, por eso el presidente les pidió que limaran sus asperezas. Sin embargo, parece ser que estas circunstancias siguen vigentes. Y pues esto no sabemos en qué vaya a parar, pero la realidad, bueno, sé que en la portada de la revista Ronda de este mes de noviembre trae precisamente esta historia de la decepción de Santiago Nieto de tener un trabajo tan importante de investigación, todo eso, para que luego sus investigaciones, sus evidencias no prosperen ante la Fiscalía. Y si ese problema se debe a la animadversión que tiene uno con otro, pues por ahí se va a estar fugando una denuncia, se va a estar protegiendo a delincuentes por ese problema que tienen los dos. A lo mejor tienen esas investigaciones del doctor Santiago Nieto más de un año y resulta que no han sido movidas en la Fiscalía por ese problema que hay entre ellos. Y esto sirve de protección a posibles delincuentes que hubieran sido consignados. Creo que se debe de realizar un análisis importante y sobre todo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación pueda decidir si realmente las acciones que realiza Santiago Nieto con motivo del bloqueo de cuentas es constitucional o no es.
para ver si tiene la razón el fiscal en que no hay evidencias y además de origen es ilegal lo que está haciendo la Unidad de Inteligencia Financiera. Y ya se pueda de alguna forma avenir a ver quién tiene la razón y que continúe con lo que proceda. Si el doctor Santiago Nieto necesita la autorización judicial de los jueces para poder congelar cuentas, que así lo haga, y que las evidencias que deba de presentar en cada expediente vayan completas, bien integradas, para que el juez no les vaya a negar alguna orden de aprehensión o no les vaya a negar pues la prisión preventiva, etcétera, ¿no? Porque si va mal integrada una investigación de la Fiscalía, no procede y así queda después con impunidad las personas denunciadas ahí. En fin, esto esperamos que tenga una solución, seguiremos viendo. Hay una mesa de discusión que se denomina Topus Uranus, al cual estamos invitando a abogados, doctores en Derecho, para comentar sobre la constitucionalidad de las cuentas congeladas por la Unidad de Inteligencia Financiera. Bueno, llegamos al final de este programa. Le agradezco que me haya escuchado, que me haya visto. Estamos aquí en Notiliteral, noticias comentadas a través de Teleronda. Buenos días, buenas tardes y buenas noches.